Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro programa Retrocediendo en el Tiempo. En este espacio explicaremos a profundidad los hechos más importantes que ocurrieron durante la conquista y el descubrimiento de Yucatán. Acompáñenos a este viaje en el tiempo. No se pierdan ni un segundo de este apasionante viaje histórico. Bueno, tenemos con nosotros a dos grandes expertos, nada más y nada menos que Andrew y Romy. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este programa. Al contrario, gracias por invitarnos. Sí, gracias. Es un placer estar aquí. Entonces, nos enfocamos en esto del descubrimiento de Yucatán. ¿Cómo sucedió esto? Sí, queremos saber. Lo que tengo entendido es que fueron los españoles. Sí fueron los españoles, pero fíjense que todo comienza en la llegada de los españoles en la península el 1 de marzo de 1517, cuando en Cabo Catoche desembarcó la expedición encabezada por don Francisco Hernández de Córdoba, luego de varios meses navegando a través del Atlántico. Sí, de hecho, don Francisco Hernández salió desde la isla de Cuba en búsqueda de nuevos esclavos, para reemplazar a los que ya habían muerto a causa de enfermedades. ¡Qué interesante! ¿Su objetivo principal fueron los esclavos? En teoría, sí. ¿Y su objetivo siempre fue Yucatán? No, en realidad, es muy chistoso, porque fíjense que la primera expedición de Francisco Hernández, quien era el que comandaba desde la ruta original hacia las Islas Lucayas, hoy en día las reconocemos como las Bahamas. Cabe mencionar que los españoles tenían un conocimiento de las riquezas y tesoros que se encontraban en ese territorio. Una pregunta, ¿cómo es que llegan a Yucatán? Entonces, esta fue la primera expedición por lo que entendí, ¿no? Es correcto. Esta primera expedición es considerada la que descubrió Yucatán. Sin embargo, la resistencia indígena y las enfermedades complicaron la posibilidad de establecer una colonización primamente en la región. Ven y aprovecha, compra el nuevo libro, Encuentros y Desencuentros en las costas de Yucatán, 1517, donde narra toda la historia desde la llegada de los europeos a nuestra costa hasta nuestra conquista e independencia. Cómprala ya. ¿Podrían explicarnos más a detalle a qué se refiere la resistencia indígena? Claro, la resistencia indígena se refiere a la oposición persistente de los pueblos indígenas frente a la opresión, la invasión o el intento de oposición, costumbres, creencias o sistemas de gobierno por parte de los españoles. En teoría, no queríamos ser conquistados. Sí, la resistencia indígena se manifestó a través de acciones militares, estrategias defensivas y la preservación de la cultura maya frente a las imposiciones españolas. Entonces tuvo gran significado para poder preservar la herencia cultural. ¿Tuvimos una segunda expedición? Sí, tuvimos una segunda expedición, y quien fue liderada por Juan Grijalva en 1518. En esta expedición, a pesar de explorar más a fondo la península de Yucatán, tampoco se logró consolidar una colonización duradera en la región. Y después de esos dos intentos, ¿hubo una tercera expedición? Claro, no podemos olvidar la tercera expedición encabezada por Hernán Cortés en 1519, aunque es más conocida por la conquista del Imperio Azteca. Durante esta expedición también pasó por la península de Yucatán. Vaya, estas expediciones marcaron el inicio de un proceso largo y desafiante de conquista y colonización de Yucatán. Sí, y podemos ver que a pesar de los obstáculos, cada expedición contribuyó a la expansión del dominio español en esta región rica en historia y cultura. Sí, sin duda, esas expediciones son parte fundamental de la historia de Yucatán. Después de todo esto y de las expediciones y la resistencia, ¿la creación de las ciudades fue a causa de los españoles? Así es, sí fueron a causa de los españoles, ya que en la creación de estas ciudades coloniales fue resultado de la presencia y la influencia de los españoles en la región. Así es, durante el proceso de conquista y descubrimiento de Yucatán, la fundación de ciudades coloniales desempeñó un papel fundamental en la consolidación del dominio español en la región, ya que esas ciudades sirvieron como puntos de encuentro entre la cultura europea y la indígena. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esas ciudades? Algunas de las ciudades coloniales más importantes incluyen Mérida, Valladolid, Campeche e Ixmal. En estas ciudades se estableció autoridades civiles y eclesiásticas. Yo he escuchado por ahí que hay lugares en España que se llaman igual que aquí en Yucatán, por ejemplo, Mérida. La similitud de los nombres se dio durante el proceso de conquista y la colonización de América, ya que los españoles tendían a bautizar los nombres territoriales, ciudades y lugares con nombres que recordaban a lugares de su tierra natal o que tenían significados simbólicos para ellos.
Así es, la ciudad de Mérida en Yucatán lleva el mismo nombre que la ciudad de Mérida en Extremadura, España. ¿Sabías que los españoles encontraron en Yucatán una sociedad organizada y resistente, lo que hizo que la conquista fuera un proceso complejo y lleno de estudios interesantes? ¿Y cuándo se fundaron estas ciudades? En sí, Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de Montejo el Mozo. Mientras tanto, Valladolid fue fundada el 28 de mayo de 1543 por Francisco de Montejo el Sobrino. Cambiando de tema, la religión de los mayas era politeísta y los españoles le introdujeron a la religión católica. Cierto, he escuchado que fue a la fuerza. En sí, durante la conquista de Yucatán, la evangelización forzada fue una práctica común por parte de los misioneros españoles que buscaban convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Bueno, sí, muy interesante, pero ya llegamos al final de este pequeño programa. Nos tenemos que despedir, claro que sin antes agradecer a nuestros invitados que nos estuvieron acompañando y dando información muy relevante e interesante. No hay de qué, ojalá y poder seguir hablando más sobre este tema. Sí, muchas gracias por invitarnos, me gustó mucho estar con ustedes. Igualmente, esperamos volver a invitarlos de nuevo. Bueno, gracias por escuchar. Si te gustó lo que estuvimos platicando, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Recuerda que puedes encontrar más contenido interesante en nuestro sitio web, redes sociales. ¡Hasta la próxima!